Bueno, pues este es nuestro instituto, el Arcipreste de ITA. Nosotros tenemos la FP básica de informática y, bueno, primero de todos agradecer a mi equipo directivo, directora, jefe de estudios, este apoyo de estar aquí junto a mí hoy. Y a todos vosotros por estar aquí y gracias también por atreveros con proyectos nuevos como el aula de convivencia y esa idea que tenemos aquí todos los que estamos de apertura hacia lo nuevo. Os estoy preparando porque lo que os voy a contar va a ser controvertido para algunos, por lo que hemos estado discutiendo en la comida. Lo que no tengo es el pasador. Sí. Bueno, yo voy a hablaros de neurociencia. Para mí la neurociencia ha sido importante en dos aspectos de mi vida, como madre, pero también como docente. Por eso lo he querido compartir, pero ni soy psicóloga, ni soy neuróloga, ni soy terapeuta ocupacional. ¿Qué os he puesto? Una bibliografía al final de todo de los libros que yo me he leído y que me han aportado. Y vídeos, pues que no tenemos tiempo para leer porque no lo tenemos, pues tenemos un montón de vídeos que mientras limpiamos pues se pueden leer, aunque no es bueno para la atención. Si alguno tuviera alguna pregunta, vamos a dejar un tiempo al final, pero podéis ir señalando, levantando manos y yo voy viendo o parando cuando acabe las secciones. Bueno, estoy nerviosa, lógicamente, esto no lo hago todos los días. Os voy a pedir que me ayudéis y que empecemos respirando, ¿vale? Esta la conoceréis todos. La conoceremos, pero la ignoraremos todos porque nos enseñan, nos dicen que es importante respirar, sobre todo para vivir, pero para más cosas. Y os pido que cada uno llevéis la cuenta, cojáis aire por la nariz inspirando en 4, mantengáis en 4, soltéis en 4 y mantengáis en 4. ¿Vamos a ello? ¿Cuándo respirar? Pues respirar siempre cuando estamos en calma, hay que entrenarlo, porque no nos va a servir cuando estemos nerviosos. Pero sobre todo podemos hacerlo antes de entrar en el aula o a veces los alumnos me ven que estoy así y que estoy respirando. Y luego ellos quieren respirar conmigo porque estoy sirviendo de ejemplo. ¿Pero por qué respirar también? Nos vamos a regular y vamos a corregular. Vamos a ser modelo también en ese aspecto, pero sobre todo respirar porque es importante. Aquí voy a citar a Nazaret Castellanos y su libro El puente de las mariposas, Biosofía de la respiración, muy aconsejable a todos los docentes. ¿Y qué nos está diciendo para qué sirve la respiración? Pues la respiración lo que va a activar es procesos cognitivos y nos va a ayudar a aprender. Y esto los docentes no lo estamos teniendo en cuenta. Y cada día respiramos peor porque hacemos respiraciones más a menudo y más entrecortadas, con lo cual estamos perdiendo capacidad de atención. Tenemos problemas de sueño, lo estamos viendo también en el aula, pero también en nosotros. Tenemos problemas de control emocional y es que cuando inspiramos se está activando toda la parte cognitiva, pero cuando expiramos es la amígdala y la parte somatosensorial la que también nos va a ayudar a regular la ansiedad. Luego, la respiración es una herramienta que tenemos aquí al alcance de todos. ¿Qué voy a tratar si me da tiempo? Que es un poco ambicioso. Pues sobre todo la función ejecutiva y esa oposición al cociente de inteligencia. Cómo enseñar haciendo nos puede ayudar a trabajar la función ejecutiva. Después pasaré a la integración sensorial, que es eso, que es algo parte de los terapeutas ocupacionales, pero como no los tenemos en el aula en España, pues os lo voy a contar yo, qué importancia tienen. Y el estrés, pues lógicamente el estrés es nuestro gran compañero en las sociedades occidentales.
Y esto está en el aula por diversos motivos. Vamos a ver cómo funciona, aunque creo que es algo que conocemos y estamos familiarizados. Y cómo movernos va a intervenir de alguna manera en el estrés. Si me da tiempo, pues la disciplina positiva. Yo empiezo siempre con una pregunta, y esto lo traigo de las prácticas restaurativas que han hablado en una de las ponencias y a mí me ha encantado. Pensad ahora mismo, según estáis, si fuerais calzado, ¿qué calzado seríais? ¿Vale? Visualizarlo, observarlo. ¿Para qué me sirve esto? ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis conseguido? ¿Me podrías decir ahora mismo qué calzado eres? Lo primero que te ha venido a la cabeza. Unas botas de montaña. Unas botas de montaña, ¿vale? Luego, vamos a crear una visión. Yo este año cuando lo hacía con los alumnos dije alpargata rota. Dije, uff, Laura, ¿cómo estás hoy? Alpargata rota. ¿Cómo te sientes? Luego, esto me ayuda a posicionarme en el aula. Ya veo cómo estoy y que voy a necesitar recursos extras para dar la clase. Pero al mismo tiempo, al preguntar a los alumnos, me sirve de termómetro para ver cómo están ellos, ¿vale? Y a partir de ahí, si alguien me dice zapato negro, y el negro sale mucho en el aula, es curiosamente, o roto viejo chancla, sé que voy a tener que estar más cercana y ayudar a prevenir algún conflicto porque está regulera esa persona. Nos sirve para trabajar la comunicación. Yo no os lo he dicho, pero soy profesora de comunicación y sociedad y ya visto lo visto que soy profesora de historia, de lo que haga falta, porque una ya sirve para un roto y para un descosido. Entonces, conocemos al alumno, conocemos cómo está, termómetro, hablamos, por eso lo de la comunicación, ¿cómo estás? Aprendemos inteligencia emocional. Primero hay que saber autoconocimiento, cómo me siento. Y creamos vínculo con el alumno, me importa, quiere saber cómo está. Y fijaos, una alumna me decía hace poco, profe, ¿me preocupas? Dice, alpargata rota y mochila azul así sin nada, ¿a ti te pasa algo? El principio de curso la dije, tienes razón. Ellos saben de lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Y nadie se niega a hacerlo, les gusta. Nazaret Castellano, de nuevo, nos habla de que el vínculo es tan importante con el alumno que se sincroniza el cerebro y el corazón del profesor y el alumno. Fijaos, a nivel fisiológico se producen los cambios. A más vínculo, más vamos a poder enseñar. Y si encima respiramos, pues ya vamos sumando puntos, porque vamos a oxigenar mejor el cerebro y vamos a conseguir más atención, más memoria. Seguimos. No me voy a meter en lo que es el tema del vínculo, porque hemos hablado todos bastante de él y lo importante que es. Sí que citar, por ejemplo, el lenguaje. Yo es uno de los básicos. Creemos que hablamos bien a los alumnos, pero cuando te metes en comunicación no violenta de Marshall Rosenberg o Luis Castellanos, el lenguaje positivo, no hablamos bien. Y rompemos la comunicación muchas veces porque hablamos como nos han hablado siempre. Entonces, eso para trabajarlo en el aula nos va a generar un vínculo, cómo vayamos y cómo ya proyectemos con nuestras palabras. Las prácticas restaurativas también nos van a ayudar muchísimo en la convivencia. ¿Por qué? Porque voy a poner límites de otra manera. No voy a juzgar, no voy a señalar y voy a trabajar la inteligencia emocional y, sobre todo, el autocuidado, el trabajo personal, que lo decía Belén un día, que cuanto más trabajo personal tengamos, menos mochila llevemos los docentes, más fácil va a ser ese trabajo en el aula. Si ahora os pregunto, ¿qué capacidad nos permite ser felices en la vida? Y no me miréis ChatGPT, por favor. ¿Qué diríais? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por aquí? Tranquilidad. La tranquilidad. ¿Algo más? El asombro. El asombro. ¿Algo más? Darle importancia que tiene a cada cosa. La importancia a cada cosa. ¿Alguna idea más? Contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza. La flexibilidad. Flexibilidad. Culminar un sentido. ¿El qué? Culminar un sentido. Un sentido, buscar un sentido, culminar. Resiliencia. Resiliencia.
¿Todavía no lo habéis dicho? Pues inteligencia emocional. Vale, fijaos, esto está medido, ¿eh? Esto no es algo que os pregunte, esto está medido en Dunedin. Dunedin es el mayor estudio psicológico y médico que se ha hecho alguna vez en el mundo. Tenéis, he puesto los enlaces de los vídeos, están en YouTube, son 4 documentales y allí han seguido y siguen siguiendo a la población que nació en 1972. Con eso, una de las cosas que midieron es la idea de qué hacía feliz, qué hacía que alguien tuviera estabilidad, qué hacía que alguien tuviera estabilidad en sus relaciones familiares, sociales, un trabajo estable con ingresos fijos, salud. Fijaos, todo eso era la idea de felicidad. Y esta capacidad fue el autocontrol, ¿vale? Los niños que habían tenido autocontrol en su vida, pues mostraban, cuando se habían hecho mayores, esa felicidad en esas áreas de su vida. Pero los que no, habían terminado con relaciones tóxicas de pareja, malos tratos, sin trabajos, ingresos fijos, tenían más problemas con adicciones y algunos problemas de haber terminado en la cárcel. Luego, fijaos lo que es el autocontrol. Y ahora os pregunto, ¿hay autocontrol en nuestras aulas? ¿Esa capacidad está? ¿Vale? Luego, el autocontrol es una de las partes fundamentales de la función ejecutiva, ¿vale? Un alumno mío lo definía así: tengo el cerebro en Las Vegas. Eso es cuando la función ejecutiva no va. Y acertaba de pleno. A mí me gusta utilizar lo del iceberg, porque muchas veces vemos una pequeña parte de lo que es cuando no funciona esta parte de nuestro cerebro. Y esa parte que vemos es la que da problemas de conducta. Normalmente es la disrupción, es la vagueza, ¿vale? Es el me quedo bloqueado, no hago nada, no participo. Todo eso se ve cuando una función ejecutiva no está funcionando bien, y ahora lo vamos a ver más en concreto. Se puede ver, no hace falta tener un trastorno para que la función ejecutiva no esté en pleno rendimiento. Cada día, según estamos educando a los niños, cada día hay más problemas en la función ejecutiva. Es verdad que luego también existe que hay trastornos que lo tienen dañado, esta parte, y hay veces que eso se ha dañado durante el embarazo. ¿Qué trastornos tenemos en el aula? Y lo decían en varias ponencias. Tenemos el espectro autista, que la función ejecutiva aparece dañada, el déficit de atención con y sin hiperactividad también lo muestra, tenemos el trastorno de espectro del lenguaje, que también lo muestra, dislexia también puede ir acompañada de problemas en la función ejecutiva. A lo mejor, no sé si alguno conocéis el trastorno de espectro alcohólico fetal, es cuando se ha consumido alcohol en el embarazo. Deberíamos de tener un alumno por aula. Hay institutos que no tienen ni un alumno diagnosticado. Luego aquí tenemos un problema, porque este trastorno tiene más prevalencia que el autismo y no lo conocemos. Es cuando la madre consume alcohol en el embarazo. Y consumir, no estoy diciendo ser alcohólico, no hay consumo mínimo que se pueda hacer, ¿vale? Y estos alumnos los vamos a tener presentes en el aula sin reconocer que tienen un trastorno detrás de ello y sin que haya un acompañamiento de diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque es desconocido, también para los profesionales. Y otro elemento es el trauma. Para esto, un libro muy aconsejable, El cuerpo lleva la cuenta, del doctor Bessel van der Kolk. Está especializado en trauma, pero es que es básico para conocer el cerebro de todo el mundo, porque trauma no es pasar por una violación, una guerra. Trauma es todo lo que una persona no puede y le supera. Y es verdad que lo hemos dicho mucho, nuestros alumnos tienen una mochila, pero como sociedad preferimos pensar que las cosas duras, que los abusos, que la violencia, los malos tratos no están cerca de nosotros. Y ellos también, quien lo sufre, prefiere pensar que no es abusado, que no es violentado. ¿Y cómo da la cara en el aula? Siendo violento, siendo disruptivo,
o siendo pasivo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Les ponía este año la película Mariposas Negras para trabajar el cambio climático y me decían, jo, nos ha gustado. Dice, pero es que es muy duro, preferimos no ver estas cosas en esta línea. Otro libro que es recomendable, Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, es del neurocientífico, él es neurólogo Francisco Mora, nos dice, sin atención no hay aprendizaje ni memoria explícita. Luego hablábamos del autocontrol, pero si vamos a hablar de la función ejecutiva, la otra pata importante es la atención. ¿Cuánta atención tenemos en las aulas? No de FP, en las aulas. ¿Cuánta atención tenemos nosotros mismos? Si vemos series, no vemos películas, ya nos van a cortar. Lo próximo que vamos a ver son cortometrajes, ¿vale? Porque ya no vamos a dar para más en atención. Luego, este es otro de los elementos importantes. Como no soy ni neuróloga ni neurocientífica, os he traído a David Bueno, neurocientífico, y a Javier Blumenfield. ¡Ay! ¿Cómo se pone el vídeo? Sí, lo tiene que poner el técnico. Ah, técnico. Vídeo, por favor. Bueno, aprovecho para presentarles, les conoceréis porque son muy mediáticos. David Bueno tiene el libro de neurociencia del adolescente, o al revés, que a mí me gusta cambiar las cosas, tengo ese superpoder. Y es muy interesante porque conociendo cómo funciona el adolescente, pues el cerebro del adolescente nos ayuda a enseñarlo. Y Javier Blumenfield es médico y es experto en TDAH. Lo tenéis ahí, si no se puede finalmente, luego lo veis tranquilamente. Está cortado, he cogido solo unos minutos. De las neuronas, en nuevas conexiones o en el que se va del cerebro. Es un entrenamiento del cerebro, es uno de los procesos mentales más amplios que hay. Porque cualquier aprendizaje no reside en una zona concreta del cerebro, sino que se basa en la conectividad de las neuronas, en nuevas conexiones o en el reforzamiento de conexiones ya existentes. Si a nivel funcional pues hay una zona donde reside más el pensamiento lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, las emociones de la memoria. La función ejecutiva es el prefrontal, es la región que se encuentra aquí, en esta parte. Las cosas que yo pienso se ejecutan mediante esa parte del cerebro. Eso significa toda la parte racional del cerebro y toda la parte emocional. Esa función ejecutiva tiene tres partes. La primera parte es la concentración, la segunda parte es el control de impulsos y la tercera parte es la memoria a corto plazo. Esa función ejecutiva, si la vemos como un motor de una gasolina, que son unos neurotransmisores, entonces para que ese motor funcione bien, tengo que tener bien los sistemas que se encargan de la emoción, que es una región del cerebro que se llama amígdala, que lo que hace es potenciar que mi función ejecutiva esté correctamente activa. Por eso cuando algo me gusta o algo me emociona, soy capaz de estar concentrado, controlar impulsos, aprender mejor. Y dentro de esa emoción está la motivación. Todo eso activa unos elementos en mi cabeza que, en definitiva, mejoran mi función ejecutiva. Pero el aprendizaje se basa en conectar cuantas más áreas sea posible del cerebro. Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones, memoria a largo término es un aprendizaje que va a quedar mucho más consolidado y además que va a ser mucho más fácil recuperarlo de forma voluntaria, consciente y de aplicarlo correctamente a malestar, a estrés, a aspectos emocionales negativos, lo que va a implicar después
a una menor capacidad de utilizar estos aprendizajes y sobre todo de utilizarlos en el contexto adecuado. El gran problema del estrés cuando es crónico es que altera el patrón de conexiones neurales y lo puede alterar de forma permanente. El problema es cuando eso pasa pues a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, empiezan las reválidas. Si estas conexiones no se forman correctamente y el estrés crónico no deja que se formen correctamente, lo que genera es un cerebro más inestable, un cerebro que es menos capaz de gestionar sus emociones, menos capaz de gestionar su propia memoria, menos capaz de tomar la decisión acertada. Es decir, estamos haciendo a unos adolescentes que cuando sean jóvenes van a tener más problemas de autogestión. Cuando tenemos estrés es imposible poder aprender. Lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, crear escenarios donde... Bueno, se deja a medias, la versión completa la tenéis en YouTube. O ellos señalan... Creo que está en manos del técnico también. Vale. Pues nos está hablando, primero, qué es la función ejecutiva y la importancia que tienen las emociones, la amígdala, para regularla, que es algo que voy a ir desarrollando. Y veis el motivo por el que voy a hablar del estrés, porque con estrés en el aula no hay aprendizaje posible. ¿Por qué he puesto función ejecutiva versus cociente de inteligencia? Porque esto es la base. A mí, cuando entendí esto, me dijeron esto, y aquí es verdad que no me creáis, leeros los libros de neurociencia y vais a ver que uno tras otro pues va a decir lo mismo. Entendí todo de mis alumnos. Entonces, la cuestión, los alumnos dicen, si yo puedo, profe, es que no quiero, es que soy un vago. ¿Cuántas veces oímos esto en un aula? ¿Vale? El no quiero es la función ejecutiva, o el no puedo, cambiaría yo, ¿vale? Puedes tener el CI más alto que tengas, puedes tener altas capacidades, pero sabemos, y lo han dicho aquí, gente que tenía alumnos en la básica con altas capacidades, que si tu función ejecutiva no trabaja de la forma adecuada, el CI te sirve de poco, porque esto está alojado en el neocórtex, la parte frontal, lo que los seres humanos fuimos desarrollando con la evolución. Entonces, ¿qué va a suponer? Que es la parte racional del cerebro, lo que me permite pensar, ¿vale? ¿Qué está implicado? Por ejemplo, me activo para hacer una tarea. Si no funciona, no me activo. Y esto se llama, profe, tengo pereza. Si no lo oigo 20 veces al cabo del día, tengo pereza. Yo le digo que te cuesta activarte, ¿no? ¿Vale? Luego, es una de las cosas. Y hacer una transición, cambio de una cosa a otra. También ocurre que he acabado una clase y me cuesta empezar otra. ¿Y cuánto estamos para empezar una clase en la básica? Esto se está desmoronando. Me oís bien, ¿no? 10 minutos por lo menos, y sobre todo a últimas horas cuesta más el poder empezar por esa activación. Otra cosa que lleva la función ejecutiva, foco, concentrarme en algo. Cuesta mucho. Si los motivamos, y lo sabemos todos, vamos a trabajar de otra manera para motivar y que pueda haber foco y esfuerzo, porque otra cosa que les va a costar. Mucha gente dice, yo no creo en el TDAH, porque estos alumnos si se ponen con la Play se tiran toda la noche jugando. Claro, si tengo los niveles de dopamina, serotonina, irisina, etc., vamos, puedo, porque tiene que ver con la motivación. Si les motivo, la amígdala la neutralizo y la función ejecutiva va a ir mejor. También tiene que ver con la emoción. No modulan sus emociones y pueden pasar de 0 a 10 con mucha facilidad y tú no lo entiendes, ¿vale? Pero eso es un mal funcionamiento en la región ejecutiva y nos puede pasar a todos, porque en cualquier momento
a través de la amígdala, tenemos exceso de estrés y todos nos ponemos en ese modo. Pero estos alumnos, más todavía. La memoria, pero no falla solo la memoria, hay muchos tipos de memoria. La que falla es la de la memoria de trabajo. Me ocurría esta semana pasada que tenía una instrucción para mí, yo solo le había dado una instrucción al alumno, escribir una historia de miedo. Y cuando estamos acabando la clase dice un alumno, profe, pero ¿la historia era de miedo? Claro, yo dije, pues que no he entendido si solo he dado una instrucción. Mentira, si es que no damos instrucciones. Es que le había dicho, hay que hacer un borrador antes y el borrador lo tenéis que hacer aquí. Yo les escribí el borrador en la pizarra, ¿veis tal? Claro, si me voy al borrador me dejo de acordar que tenía que hacer una historia de miedo. ¿Y a ti te parece eso? ¿Que cómo puede ser? Pero si no funciona la memoria de trabajo, pues va a costar el recordar las funciones que tienen que hacer o el objetivo de lo que están haciendo y medir consecuencias. Pues yo me voy, es que hay un examen, ya, ¿y a mí qué? ¿Vale? Con la función ejecutiva, si no está en pleno rendimiento, no se miden consecuencias y lo estamos viendo en las aulas de FP y en otras aulas. Con la función ejecutiva sin estar a pleno rendimiento, la organización, la toma de decisiones, tomar juicio, cambiar, secuenciar, planificar, va a costar. Y sobre todo toda la parte abstracta, el tiempo. Me cuesta, un alumno me juraba y me perjuraba, profesora, dice, es que no puedo levantarme por las mañanas para llegar a tiempo, no me vas a creer. Y yo le decía, sí, sí te creo, sí sé lo que es la función ejecutiva, sí yo te creo. Cuesta mucho organizarse el tiempo para los exámenes, para todo. También con el dinero, si viéramos fuera del aula estos alumnos, pues no organizan el dinero y las normas, pero es que las normas, pues cada uno pues lo interpretamos de una manera. Entonces, si la norma no es fija y no vamos todos a uno, pues ellos no conciben la norma igual. Está relacionado con una baja coherencia central. Tenemos una idea de cómo funciona la lógica, pero para ellos la causa-efecto funciona de otra manera. Y les cuesta pasar de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. La deducción y la inducción no acaba de tener el funcionamiento y nos sorprenden. Y tú pones algo que parece que está clarísimo y no. Y ellos ves que tienen otra lógica y que hay que tenerlo en cuenta. Y tienden mucho más a un pensamiento mecánico. Porque es verdad que hablamos de muchas propuestas nuevas, cuando ya han tenido éxito y cuando ya las has entrenado. Pero cuando vas con algo bueno, a mí me decían, profe, échanos el rollo, que lo preferimos porque yo me desconecto y no me tengo que esforzar, ¿vale? Luego una propuesta nueva hay que entrenarla porque ellos están acostumbrados a veces a la clase de la ESO y aunque no les gustan, aunque no les han funcionado, es donde se sienten, es donde su estado de confort está bien. Y tienen problemas para priorizar tareas. Hay que tener en cuenta este término, indefensión aprendida. He colgado un vídeo que lo inducen en pocos minutos, una profesora en Estados Unidos. Imaginaos el fracaso que tienen acarreado ellos en su vida escolar. Luego, no sirvo, no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a entender. Luego, si en poco tiempo esta profesora induce a los alumnos y dejan de hacer, nuestros alumnos hay que reactivar las conexiones neuronales que les hagan querer hacer. Luego, ¿cómo podemos trabajar para sacar el cerebro de Las Vegas? Hay muchas propuestas y yo os voy a poner la mía, pero hay muchas otras válidas. Lo primero, ajustar expectativas. Si pensamos que un alumno es súper inteligente y que no le da la gana, ya de partida nos va a costar más llegar a ellos, ¿vale? Porque no voy a ajustar las expectativas. Luego, si no hace, es que algo pasa. Luego ahí ya vamos a sopesarlo. ¿Por qué? Porque una de las funciones de esta función ejecutiva es calcular el esfuerzo que hay que hacer. Y si el esfuerzo va a ser mayor, no hago. Me quedo quieta y me hago el bicho bola encima de la mesa, que estamos acostumbrados también a ello. ¿Qué les va a ir activando poco a poco?
una enseñanza, o a mí es lo que me ha funcionado y que creo que lo estamos diciendo todos: apuntalar autoestima y fortalezas. Señalarles, porque nadie les ha señalado lo que hacían bien. Saben de carrerilla que son vagos, que no pueden, que no se les da bien las matemáticas, la lengua, que son disléxicos, ¿vale? Pero no saben qué hacen bien. Luego, esto ya va a ser un inicio para que ellos quieran hacer. Si les decimos lo que pueden conseguir y no lo que no consiguen. ¿Por qué es importante el cambio de mirada? Aquí veis un niño, ¿no? Tan mono, tal. Este chaval era un bandarrián que le gustaba pintar, iba por el monte, pero llegó ya a la adolescencia, se escapaba de casa, hizo una bomba casera, le estalló la puerta a un vecino, terminó en la cárcel, su padre le llevó a un reformatorio y ya desesperado, su padre, que era médico, le metió a zapatero, que por cierto se le daba muy bien, la suerte que no se quedó de zapatero, ¿vale? En un punto este niño cambió la mirada, o alguien se la hizo cambiar, y es Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? El Premio Nobel de Medicina. Fijaos, hoy este alumno hubiese acabado en la FP básica en nuestros tiempos, y nadie hubiese visto su valor, pues nos hubiésemos perdido este gran genio. Y él decía: todo el mundo puede ser escultor de su propio cerebro. Es el que empezó hablando de la plasticidad cerebral. Luego, sí, podemos tener tocada la función ejecutiva y nos va a costar trabajarla, pero se puede trabajar con ella. Diane Malvin es una psicóloga que es experta en TEAF. Ella dice: a ver, no lo intentes más duro. Si no te funciona, castigar partes tal, y lo hemos dicho todos, no sigas por esa línea. También lo decía Einstein. Simplemente inténtalo diferente. Vale. Luego, es un cambio de visión, del no quiere al no puede, del es perezosa a se esfuerza un montón, pero es que a veces no nos damos cuenta que un alumno que se quede quieto, para él ya es un esfuerzo y está consumiendo un montón de recursos, ¿vale? Y cuando tú lo ves, y ellos, si veo tu esfuerzo, si sé que te has contenido aunque no hayas podido hacer este ejercicio, cambia muchísimo. ¿Cómo se puede mejorar la función ejecutiva desde, por lo menos, mi experiencia? Mucho acompañamiento y estructuración, que eso lo hacemos todos de serie, porque lo ves, te pasas de una mesa a otra. Yo trabajo la atención pues cambiando los bolígrafos para que, o esto me lo haces en mayúsculas, minúsculas, y ya les estoy obligando, que ellos creen que tengo un problema con los colores, que me lo tendría que ver algún psicólogo. Aunque yo se lo explico siempre para qué hago las cosas, pues uso crótalos y los hago sonar. ¿Estáis atentos? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? A veces el juego de ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, para ver si mantenemos la atención y escuchamos una instrucción. Pero sobre todo, a veces uso el ordenador. ¿Por qué? Porque el cerebro se agota antes y nos puede ayudar a simplificar algunas tareas, como escribir a mano, que para muchos alumnos es un horror, porque fijaos que somos el único animal que escribimos. Es lo que más activa el cerebro. Luego, muchos alumnos, ¿por qué hay que hacerles los exámenes orales o actividades orales? Porque si no, no hacen. Porque escribir la grafomotricidad es muy difícil y el ordenador les puede ayudar a gestionar eso. Yo les digo que estamos en el gimnasio del cerebro y hoy te llevas a casa porque, historia, ¿para qué voy a estudiar? O esto de economía. Pues todo sirve para desarrollar la capacidad de relación, la clasificación, pero haciendo y apuntalando la autoestima. Para mí me ha costado un proceso desaprender para enseñar, y enseñar despacio. Y esto, fijaos, lo aprendí de una clase de yoga. La primera clase me quería morir, no quería, eso que era tan despacio, yo que era muy nerviosa, no podía con ello, pero vi que con pocos ejercicios mi espalda mejoraba más y un montón de aspectos, y dije, pues voy a enseñar igual, voy a enseñar despacio. Y lo que he visto que integran mejor los conocimientos.
Enseñar haciendo, porque me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Ya lo decía Confucio, o sea, no hace falta esperar a la neurociencia está copiando todo lo que ya sabían griegos, los chinos. Y fijaos, yo les digo, solo hay que hacerlo, no hay que hacerlo bien. Y eso me lo decía antes de ponerme aquí a hablar. Laura, si solo lo tienes que hacer. Pues os pongo esta maqueta, a veces me ponían tachones, pero el objetivo era hacer. Y cuando no les dices, esto es una mierda, no, yo valoraba sinceramente todo ese trabajo que habían hecho y que había costado mucho para trabajar el relieve. Incorporar también las técnicas de estudio. Como no saben aprender, pues yo lo que enseño es con técnicas de estudio. Entonces empiezo, por ejemplo, pues guía de subrayado. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues esta la he usado en clase, hace poco con el tema de economía. Los conceptos que no saben lo que son o palabras clave en un color, la información temporal en otro. Y estoy trabajando comprensión lectora, selección de información, atención y otras cosas. Y enseñándoles esas técnicas de estudio. Pero también pueden hacer tablas. Realiza una tabla cuando tengas dos cosas que comparar. Haz preguntas, usa vídeos. Con un compañero, Daniel Cebrián me daba los vídeos de fontanería y yo les hacía las preguntas y trabajaba una comprensión audiovisual con ello. Y ellos pueden utilizar esa herramienta para estudiar y buscar vídeos, para ampliar el conocimiento y que les enseñen a su ritmo. O mapas conceptuales, visual thinking. Las actividades trato de que las hagan en un día. ¿Por qué? Porque así les pongo una nota y les doy un feedback rápido. Es verdad que corriges un montón, pero ayuda a que quieran hacer, porque como tienen una buena nota, ellos se animan y dicen, ¡jo, puedo hacerlo! Y otro ejemplo, pues hacer formularios. La Primera Guerra Mundial, poniendo sus imágenes, seleccionando, trabajando en ortografía, un montón de elementos. Dice David Eagleman, que es un neurólogo, divulgador de la neurociencia, muy aconsejable también su libro Incógnito, las vidas secretas del cerebro, la importancia de hacer preguntas, gamificación, lo sabemos todos, el uso de rúbricas, que lo hemos nombrado, que sepan ¿qué tienen que hacer? Pues esto nos lo dicen ya. Pues quiero de ti, te lo voy a evaluar así. Y tú te vas a autoevaluar y vas a evaluar a un compañero. Después estudiamos un ejemplo, pero os lo he dicho, no pasan de lo concreto a lo general. Yo les pongo este ejemplo que para mí es clarísimo y luego a ver cómo hago el visual thinking de la Revolución Rusa. Pues esto me los hicieron el año pasado. Pero exige acompañamiento, donde se atasquen. ¿Por dónde empiezo? Pues mira, empieza por aquí, tal. Siempre yendo, decía algunos, que siempre hay que ir de mesa en mesa y no sentarse. Luego, eso por un lado. Pero hay otro elemento, es que hay veces que oyen, pero no escuchan. Y vamos con un vídeo porque vamos a hablar de la integración sensorial. La primera parte empieza en inglés hablando, pero lo que va a decir es cómo escuchamos cualquier persona, cómo ve o cómo siente una sala de un centro educativo cualquier persona y cómo lo entiende un autista. Differences between the lunchroom of a person without autism and a person with autism. We will begin with the person without autism. Notice here that the sounds and lighting are normal. Next will be the person with autism. You will notice that the lighting will be brighter and the sounds will be louder and will blend together. This is what a person with autism could go through every day, however, each case is different. Look around and notice the differences between the two simulations. Of the differences between the lunchroom of a person without autism and a person with autism. Vale, ya We will estaría. begin with the person without autism. Que entra en bucle.
Luego, fijaos, Notice here that the sounds and lighting are normal. he puesto el ejemplo, esto en autismo está muy estudiado y hay un montón de vídeos, pero para tener problemas en integración sensorial no hay que ser un autista. Pero es que no tenemos terapeutas ocupacionales en nuestros centros. Pero es que vamos a los hospitales y no hay, porque lo he preguntado, y no hay terapeutas ocupacionales especializados en integración sensorial. Luego, ¿cómo lo vamos a detectar? Pero una persona con déficit de atención lo puede tener, una persona con TEAF lo puede tener y no lo estamos dando cuenta. No vamos a saber nunca cómo está integrando sensorialmente nuestro alumnado y sí que lo vamos a saber porque son muy sensibles y de vez en cuando se quejan de un olor y tú dices que no es para tanto. No, pues es importante, o de sonidos o de movimiento, y no hay que ir a una persona con un trastorno. Cuidado, cuando estamos mal o nos duele la cabeza o tenemos mucho estrés, nos molestan a todos los ruidos. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer la misma integración sensorial. ¿Qué supone? Cómo procesamos la información que nos viene de los sentidos. Y ese procesamiento en muchos alumnos es muy lento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no son calmadas las aulas en general de la básica, hay mucho movimiento, hay mucho... ¿Y eso qué provoca? Que aumente el cortisol. Si además no tengo una buena integración sensorial, pues más me va a costar. Decía David Eagleman, este neurólogo, que no se ve desde los ojos. El último en ver es el cerebro. Entonces, él habla de cómo los soldados en Estados Unidos tienen un aparato para ver por la noche a través de la lengua. ¿Vale? Si tenemos el nervio óptico dañado, y no lo vamos a saber, y a veces les llevas al oftalmólogo y el oftalmólogo tampoco lo ve, no vamos a captar bien la información, pero además es que lo vamos a captar entrecortados. Nosotros pensamos que el alumno que tenemos delante nos está escuchando, pero es que hacer esto es muy fácil. Que todos hemos entrado en modo que alguien nos está echando la chapa y hemos desconectado y estamos en nuestro mundo y hacemos así. Pues esto, cuando no funcionan bien los sentidos, no podemos seguir una clase con facilidad o lo que nos está diciendo una persona. ¿Qué pasa? Que no entiendo, no sigo mi aturullo porque tengo muchos estímulos, se activa el cortisol, actitud defensiva, me voy a poner en modo desafiante y va a salir pues, el Hulk que llevamos dentro. Luego hay que tener en cuenta, muchas veces al hablar, utilizar un lenguaje conciso. Y yo es la primera que a veces no me lo aplico, uso palabras raras o hablo. Ellos dicen, hablas demasiado. Cuando nos dicen hablas demasiado, es no te estoy siguiendo. Y hay problemas y no nos estamos dando cuenta. Luego, frases cortas y un lenguaje muy concreto. A veces utilizamos un lenguaje con dos sentidos y tampoco nos siguen, porque es demasiada información. Bueno, se ha colado un cocodrilo. Otra vez que os toca participar. Levantadme, por favor, las manos. Con este cocodrilo que ha aparecido, ¿cuántos salís corriendo? 1, 2, vale. ¿Cuántos de aquí os quedaréis bloqueados por el miedo? No, saldríais corriendo. Vale. ¿Cuántos de aquí atacaríais al cocodrilo? Hombre, siempre tiene que haber uno. ¿Cuántos de aquí le pondríais un parte? No, ¿verdad? Vale. Pues la siguiente, ¿cuántos de aquí razonaríais con el cocodrilo? Oye, cocodrilo, no seas maleducado, que está, déjame que acabe de explicar, no tienes que entrar ahora. Otra vez igual, ¿vale? Fijaos, ¿cuántos razonaríais con el cocodrilo? Ninguno, ¿verdad? Es absurdo. Pues yo una imagen que a veces me digo, un cocodrilo, están en modo cocodrilo, o yo soy un cocodrilo. Sí es verdad que lo están revisando, pero el cerebro de cocodrilo entramos en la parte más básica, cuando los niveles de estrés son muy altos. Y aquí ya me meto con el estrés, que todos lo conocemos muy bien, lo tenemos muy claro, pero no trabajamos sobre él. Y para ello me voy a basar en esta información que da Nazaret Castellano de nuevo,
pero también hay un vídeo de Nicole Vignola, del BBVA, en el que habla de por qué pensamos en negativo. ¿Qué ocurre cuando entramos en estrés? Lo primero que hay que hacer es salir corriendo para que no nos muerda el culo el cocodrilo, con lo cual necesitamos que aumente el azúcar en sangre y dejan de funcionar, porque todos los recursos van a estar en huir y en defendernos. Luego el sistema inmune deja de funcionar, la función digestiva deja de funcionar y con ello también toda la función ejecutiva, el neocórtex, la corteza prefrontal, ¿vale? Se va a reducir la dinámica neuronal del hipocampo y con ello ni funciona la memoria ni la capacidad de aprendizaje. Se va a inhibir la corteza prefrontal, con lo cual la atención se va a reducir y vamos a pensar en negativo y nos vamos a poner a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya lo dice Nicole Vignola, el pensamiento negativo, cuando estamos, que yo lo digo, que todo es una mierda o todo el mundo es gilipollas, cuando entramos en ese modo, tenemos el cortisol por las nubes, algo pasa, nuestro cerebro entra en negativo. Luego nos tiene que dar cuenta para actuar. Dice David Bueno que el cerebro del adolescente tiene los niveles más altos de cortisol que de un adulto. Luego eso nos explican esa actitud a la defensiva y el no pensar, porque a la última tenemos imposibilidad para elaborar ninguna estrategia ni resolver ningún conflicto. Pues es que muchas veces tenemos el aula llena de cocodrilos. Entonces, ¿cómo actúas? Porque además, ¿cómo afecta el aprendizaje? Nazaret Castellano habla del disparo eléctrico y es en los tipos de ondas cerebrales, si estamos en gamma o ramma alta, en un estado de estrés, aparte que el estrés es un neurotóxico, y no quiero asustar porque estamos todos hasta arriba de estrés, pero está ahí, no permite el aprendizaje. O sea, si estamos en modo cocodrilo, nosotros queremos enseñar y nos empeñamos en enseñar, pero es que hasta que no estamos en alfa no podemos aprender, ni escuchar, ni hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, de hecho, ya muchos autores están hablando, mete la meditación en el aula, la respiración, haz cosas para bajar el nivel de estrés, porque si no es muy difícil. ¿Cómo se llega al nivel de estrés? Todos estáis de acuerdo que no se razona con el cocodrilo. No se razona, pero razonamos. Y un alumno se nos pasa de 0 a 10, intentamos, tranquilízate, de verdad, todavía. En la fase de escalada de un conflicto no se puede intervenir, ¿vale? Es un cocodrilo, salimos corriendo, nos quedamos quietos, pero no se puede intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el conflicto. Y lo primero que hacemos es, cuidado que aquí está yo, que soy el profesor, y que voy a elevar el tono, voy a mirar desafiante, porque soy el profesor, y tú me tienes que escuchar, intentando dominar. Pero justo hay que hacer todo lo contrario. Esto Eva Moreno en el Congreso del TEAF lo explicó siguiendo al doctor Bob Helskop, que es un experto en autismo. ¿Cuándo hay que intervenir? Cuando se han tranquilizado las cosas. Y a veces hasta el recreo no es, o hasta el día siguiente no es. Pero si queremos modificar una conducta, pensad, es hablar con un cocodrilo. ¿Voy a hablar con un cocodrilo de verdad cuando está así? No. Luego voy a esperar a la desescalada. Y ahí le voy a decir, mira lo que has hecho. Pues pide perdón. Lo siguiente, ¿queremos que modifique conducta ese alumno? Pues, ¿cómo empezamos? Una pauta puede ser como nos dan las prácticas restaurativas. Oyes, ¿cómo lo podríamos hacer de otra manera? ¿Qué ha pasado? Primero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo podríamos hacer de otra manera? Y entran todos, ¿vale? Si esperamos el tiempo, entran y sí que buscan. Hay veces que te hablan de malas maneras. Oyes, ¿me lo puedes decir de otra manera? Pero si les decimos, oyes, a mí no me hables así, que yo soy la profesora. ¡Qué falta de educación! ¿Conseguimos que cambien la conducta?
Al día siguiente lo normal es que te hablen así. A mí no me ha servido, por eso lo he tenido que cambiar. ¿Me lo puedes decir de otra manera? O le sacamos fuera, oye, ¿me podrías decir de otra manera? O simplemente sin decírselo a él. A mí me gustaría que me hablarais de esta manera, ¿vale? Pero nunca en una escalada de un conflicto. Y mejor gestos que palabras. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados en cerebro reptiliano, que se dice, entendemos mejor el lenguaje corporal y todo lo que es imagen. Y a veces pensamos que la persona tiene un coeficiente inteligente muy alto y no vamos a utilizar imágenes, pero es importante porque le ayuda a entender el mensaje, porque él tiene unos niveles o ella tiene unos niveles de estrés más altos, que ayuda muchas veces a escuchar música. Los vemos que se aíslan con la música. ¿Por qué? Porque les baja el nivel de estrés y les genera también otro foco de atención que les va a ayudar a regularse. Luego, es una cosa que viene de la terapia ocupacional, el movimiento, pues mascar chicle. ¿Por qué mascan chicle? Pues porque se regulan con el movimiento, les baja la ansiedad. ¿Por qué muerden los bolis? ¿Vale? Morder me regula. ¿Por qué lanzan? O sea, si vemos todo lo que se hacen en las aulas de básica, es que el cuerpo necesita movimiento, sobre todo cuando son chicos que hay más hormonas de la testosterona y necesitas mucho más movimiento. El me golpeo, el tal, ellos se están regulando. ¿Vale? Lo que hacen es lo que hace en la naturaleza el cuerpo, porque no dejamos de ser animales. Luego podemos utilizar el movimiento y bajar los estímulos. Esto, las historias sociales, una técnica que me enseñó mi hermana, que es AL, lo utilicé pues, con una alumna con un coeficiente de inteligencia pues, medio alto. No me atreví a hacer dibujitos porque no es lo mío. Hice un PowerPoint más elaborado, pero con esto entendió que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque damos por hecho que nos están siguiendo, pero a lo mejor a la tercera frase no nos siguen, pero hacemos dibujitos, aunque sean mal hechos, y lo entienden mejor. Y estas prácticas sí que se están utilizando en la básica en algunos sitios. Luego, el movimiento va a ayudar en el aula a regularnos. Yo veía emocionada como en alguna de las prácticas que he visto en algunos centros salían globos por ahí. Pues es que el movimiento nos va a ayudar. ¿Cómo lo he ido metiendo en el aula? Pues poco a poco. Cuando tenía pocos alumnos, un día de estos que vienen pocos, pues yo saco los globos o saco pelota y que llevo la mochila de todo, menos de lo que no llevo, y con eso voy metiendo el movimiento, voy sintiéndome segura, porque es verdad que los voy a activar y luego los tengo que bajar. Puedo poner una fila y a la derecha verdadero y a la izquierda falsa, y no cuesta nada. En un momento yo estoy metiendo el movimiento. Y ellos tienen que estar escuchando y atención. ¿Y qué habías dicho? Que a la izquierda, a la derecha, pero es una forma. Con un globo dándole, pues tipos de sustantivos y cada uno da. Y cuidado, porque estamos trabajando el cuerpo calloso y estamos aumentando la plasticidad cerebral, la información del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Podemos hacer con puntería, lanzando a una diana, y estamos aprovechando esa necesidad de movimiento de los alumnos que vemos que necesitan tirar, o tirando a canasta la papelera, que siempre hay una papelera en todas las aulas, y podemos usar pelotas de distinto tamaño. ¿Por qué? Porque el cerebro va a tener que calcular, y mientras calculo, pues no pienso en no me lo sé o tal, me distraigo al cerebro. Es como los cascos de música. ¿Qué hacen? Distraerse para poder hacer algo. Con los cascos de música me decía un alumno este año, profe, a veces necesito hasta 3 estímulos distintos para poder centrarme en hacer la tarea, con un diagnóstico de TDAH. Luego, si aplicamos un estímulo, distraemos al cerebro y podemos centrarnos. La percusión corporal. Una clase que entró una compañera, con eso de la codocencia, ayuda mucho. Enseñamos los determinantes con percusión corporal y los alumnos pensaban que estaban jugando. Sin darse cuenta, cuando les hicimos una prueba de lo que habían aprendido, todos sabían que era un determinante y los distintos determinantes. Y se asombraron porque pensaron que era un juego y una tontería.
dictados a la carrera se pueden hacer. Pues el arte, trabajo una expresión oral, se lo pongo en mi ordenador y tienen que ir corriendo y decirle al compañero cómo es. Y están trabajando la memoria de trabajo, la función ejecutiva, la están desarrollando al mismo tiempo que estoy metiendo el movimiento. Pero esto se puede hacer con un dictado de lo que sea, con un circuito, lo que se nos ocurra. Lo mismo podemos poner, yo llevo una bolsa con cachivaches y en vez de decir, pues cállate de una vez, que es lo primero que me saldría, oyes, ¿necesitas uno de estos para relajarte? Y legalizamos el movimiento de esa manera. Las serpientes de Rubik, una maravilla, pero es que lo piden, yo ya lo dejo en la bolsa y ellos se autorregulan de esa manera. Pero lo mismo, tenemos que normalizarlo, tenemos que entrenarlo, porque si no se nos puede ir un poco. Y tener en cuenta eso, que el estrés es contagioso. Si se dispara un alumno, se disparan todos a través de las neuronas espejo. Y nosotros nos vamos a alterar. Otra forma es recortarles lo que les vayamos a dar en grupos que le vuelven una lógica, esto con ejes cronológicos, con lo que se os ocurra a vosotros. Y muy importante, la idea de anticipar. Me han parecido muy interesantes todo el trabajo de autonomía que se ha mostrado y que decían que hay que anticipar, que tienen que saber lo que tienen que hacer en el aula, porque eso es básico, lo dice Roberto Fernández, psicólogo de la Rey Juan Carlos. Y con esto ya me quedaría la parte de los límites, ponerlos en positivo. Prevenir, trabajar la prevención que hice las prácticas restaurativas. Muchas veces yo pregunto, ¿castigarías a un ciego por no poder ver? Tenemos alumnos que tienen disfunciones en la función ejecutiva y no pueden controlarse y les castigamos por eso. ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera? Pues haciendo prevención. Y punto cero. Y muchas veces, a mí hay un cuento taoísta que me gusta mucho, está un maestro con sus discípulos y de repente viene uno de sus alumnos y le empieza a insultar. Eres un mal maestro, no me has enseñado nada, no deberías enseñar. Y el maestro no le responde y este alumno se va. Y los discípulos asombrados, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué no has reaccionado, maestro? Dice, porque si no se lo cojo, no es mío. Entonces, muchas veces se lo cogemos. Pues una cosa que funciona es, no se lo voy a coger. Esto es de, es que eres, no te lo cojo y yo sigo en mi centro. Y eso me va a permitir corregularte y regular al otro y ser un modelo de conducta. Y puede haber conflictos, yo tengo conflictos, claro que sí, pero desde que hago trabajo de esta manera, los conflictos los voy resolviendo. Y siempre les digo, punto cero, mañana cuando entremos en el aula empezamos de cero. Poniendo los límites en positivo, muy importante, decimos no hagas y usamos imperativos. Un cambio muy básico en el lenguaje es ¿qué tienes que hacer? ¿Vale? Es mejor decir que en vez de no hables, estate en silencio, lo que se quiere y no lo que no se quiere. Y esto vale igual para nuestros hijos. Muchas veces, ¿cómo mando o pido silencio? Pues tocando los crótalos, los hago sonar y no les digo callaros. O levanto una mano o levanto las dos manos. Y ellos pues lo agradecen. Bajamos el nivel también de estrés. Pues modelos os había dicho Rosenberg, Luis Castellanos. Todas las personas que puedan comportarse lo harán. O sea, yo en mis años de carrera lo he comprobado. Estoy de acuerdo con Ross Green y Eva Morales, que es la que me lo mostró. Y como me ha enseñado Vincent Roulin Castañer, pues trabajar más que en apagar fuegos. A ver, aquí me he ido. Y en solventar la convivencia, en crear convivencia, que eso lo decían en Pontevedra. Preguntar, nos retroalimentamos en negativo los profesores. ¡Jo, mira lo que ha hecho esto, mira tal!
pero una dinámica de centro es ¿qué te ha gustado hoy de la clase? ¿Qué te ha gustado hoy de este alumno? Y lo mismo con los alumnos, cuando se hacen esos círculos dialógicos, que varios hemos hablado también y que son maravillosos, porque poner en círculo a la gente es distinto de estar en líneas, ya va proyectando la mente en positivo lo que me voy a encontrar. Pero si este grupo es difícil, ya la mente también se prepara, sube el cortisol, pienso en negativo, no resuelvo conflictos. Luego siempre un aprendizaje basado en soluciones, más que en problemas. Y dice Marta Stahl, psicóloga del Clínico de Barcelona, las conductas que ignoramos disminuyen. Luego, una cosa que se puede decir, en clase me gusta cómo estás trabajando, pero muy pocas veces señalamos a quien lo hace bien y nos dedicamos más a señalar a quien lo hace mal. Pequeño lío, ya acabo. Luego, generar redes neuronales lleva mucho tiempo. Nazaret Castellano dice cómo le cortaron las manos a una persona y se las injertaron y tardó el cerebro 6 meses en crear conexiones neuronales. Luego, si hacemos estas prácticas, no esperemos que funcionen los alumnos al primer día, porque no están acostumbrados. Entonces, necesitamos perseverar para crear estas redes neuronales y trabajar en red, que es lo que hacemos compartiendo con los compañeros, poniendo en valor nuestro trabajo, porque todos hacemos un montón de cosas que igual que a veces nos cuesta ver que tenemos un montón de estrategias muy buenas. Y la básica está siendo un generador de recursos, no sé si alguno dais en la ESO también, pero es el laboratorio para trabajar herramientas para la diversidad, para la inclusión educativa, para la ESO, porque no las tenemos. Hoy en día estamos en un proceso de transición de inclusión educativa y estamos sin herramientas. Y como decía este personaje del libro Volver a casa, ¿por dónde empezamos una labor tan grande? Pues por uno mismo, o sea, pasos pequeñitos. Muchas gracias. Os dejo aquí la bibliografía, estará en algunos vídeos y lo tenéis ahí. Muchísimas gracias por vuestra atención. No hay tiempo para preguntas, ¿verdad? Tiempo para preguntas, por si tenéis alguna, que me ha costado ajustarlo. ¿Alguna pregunta? Sí. Son dos, si tienes alguna y luego el tiempo. La primera es, cuando hay problemas en el lóbulo frontal, ¿hay alguna manera de diagnosticar concretamente? Porque imagino que es una cosa muy amplia. Puedes tener problemas en una de las áreas, en una de las funciones. ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, la función ejecutiva normalmente utilizan, es que no hay un test específico, va con un, me parece que aquí habíais algún psicólogo, orientador, que es quien más te tendría que responder, pero es con el WIS, si no me equivoco. Lo pasan, pero no hay tanto pruebas específicas y que muchas veces lo hacen a través de medir el cociente de inteligencia y van asociadas y de paso miden la función ejecutiva. Muchas veces lo hacen por observación los psicólogos, pero eso sí que es verdad que tendría que ser una pregunta para un técnico. Te digo un poco lo que funciona, pero ahí no me voy a meter, que no es tanto mi terreno, me interesa más la parte de docencia. Entonces, ¿es importante saber que esta persona tiene daños o no reales? No, tú tienes un comportamiento. Yo no necesito saber que este alumno tiene un problema. Si no me está haciendo, si no se está comportando, aquí pasa algo. Entonces yo como docente ahí voy a intervenir. Luego sí que puede interesarle a la familia o puedo dar, yo veo algo en función, yo lo que derivo a orientación es, veo algo en función ejecutiva y derivo a orientación, que son quienes se tienen que encargar, porque veo que algo se sale de la media. Sí. Es un cambio importante, ¿no? Que a veces cuesta ver eso. Y lo decía porque a veces nos preparamos para que vayan a hacer prácticas, para que tengan un trabajo y demás,
algunas actitudes, si no las corriges, por ejemplo, el tema de la autoridad, que aprendan a respetar, que se les hable de cierta manera, si no las corriges en el aula antes de que lleguen a hacer las prácticas, pueden tener problemas cuando están haciendo las prácticas. Los límites son básicos, son los alumnos que más lo necesitan, pero yo no digo que no haya que corregirlos, yo hago hincapié en cómo hay que corregirlos siempre. O sea, que en vez de señalar que una persona lo está haciendo mal, por ejemplo, yo cuando corrijo una actividad, no digo, has hecho esto mal, lo corrijo en grupo. Tenéis que tener cuidado y de esa persona no se ven señalado. Entonces, la conducta, lo que doy es herramientas fuera de cómo lo pueden hacer de otra manera. ¿Por qué te has disparado? Pues ¿cómo lo podemos hacer de otra manera? Y claro que lo voy a trabajar. Es verdad que cuando tienes otro docente en el aula, pues es más fácil, porque haces ese trabajo de pasillo. Hay veces que tengo que hacer el trabajo de pasillo abriendo la puerta y echando un ojo y estando así, porque hay que intervenirlo en ese momento. Si lo intervienes más tarde es difícil, pero sí desde el no juicio, porque, o por lo menos a mí es lo que me ha funcionado. En el momento que meto juicio, el alumno tiene ya esa carga de que siempre han dicho que lo ha hecho mal y es muy difícil intervenir y que modifique conducta. Pero cuando trabajas con él de la mano, vamos a ver cómo lo podemos hacer de otra manera, qué estrategias podemos hacer y les advierto, cuidado, esto se va a repetir, tú te vas a exaltar y vamos a tener conflictos porque nos va a llevar tiempo, se lo explico. Vamos a ir puliéndolo poco a poco. De hecho, con un alumno que acabó modificando conducta, pues los primeros años que trabajaba, pues acabamos situación de parte. En esos momentos todo era más fácil con un parte. Parte, sales. Me había levantado en alguna ocasión una silla para pegarme con ella. Yo era su tutora. Otra vez, ¿ves? Me has puesto parte, me habías dicho que íbamos a trabajar. Digo, sí, pero esta vez no has dado un portazo en la puerta. ¿Vale? Hacía más hincapié en vamos a caer en el conflicto, le decía. Digo, lo vamos a ir puliendo poco a poco, pequeños pasos, porque no se puede pasar de que un alumno se salte y pase de 0 a 10 en poco a que no lo haga. Tenemos que ir dando pequeños pasitos. Lo primero que les digo yo siempre es darse cuenta. Y a mí me pasa porque implementar esto en el aula es complicado. Yo he tenido que ir dando pequeños pasitos y todavía no me sale. Esta semana estaba nerviosa, han caído 2 partes innecesarios. Dijeron los alumnos, profe, injustos, porque digo, y les dije, no tenía herramientas. Digo, no se me ocurrió. Muchas veces les digo, parte o reparación. Utilizo el reparación y lo saben, pero a veces yo también soy humana y caes en lo mismo. O sea, no es no caer y es permitírnoslo, que ellos tienen el cortisol alto y nosotros también tenemos el cortisol alto. No sé si te he respondido. Sí. Bueno, en primer lugar, Laura, agradecerte que hayas traído la neurociencia al aula, porque creo que siempre he pensado que es muy extraño que en una profesión en la que nos dedicamos a enseñar sepamos tan poco cómo funciona el aprendizaje. De modo que te lo quería agradecer. He tenido la suerte de ser investigador en el ámbito de la neurociencia y también te agradezco mucho que traigas cómo se comporta el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, en momentos de estrés, con unos niveles altos de cortisol. Y creo que las estrategias que nos presentas pues son estupendas, son impagables a la hora de hacer que ese nivel de estrés se reduzca. Sin embargo, sí quisiera hacer una consideración. A mí me preocupa que en ocasiones tengamos la sensación de que nuestros alumnos y alumnas en general tienen una patología. Porque una cosa es tener una mala alimentación por tu contexto, por tu situación personal, familiar, lo que sea, y otra cosa es tener una patología alimentaria o una condición psiquiátrica como es la anorexia que te hace no poder alimentarte. Utilizo esta analogía porque una cosa es tener un nivel de estrés muy elevado porque tu situación en casa, en tu entorno, en tu contexto, así hace que sea. Otra cosa es tener una patología como puede ser un TDAH, como puede ser un trastorno del espectro autista. Creo que a veces puede dar la sensación de que todos nuestros alumnos tienen una patología, pero en realidad dudo que sea así. Tenemos un porcentaje, el porcentaje medio de alumnos que tienen TDAH, de personas que tienen TDAH en general, no supera el 5 o 6%.
raro que en una clase de FP básica tuviéramos un 80% de alumnos con un trastorno de déficit de atención. Lo digo porque creo que el tratamiento a veces tiene que ser un poco distinto. Hay una investigadora en educación que se llama Carol Dweck, y los vídeos os aconsejo también que veáis, que habla del poder de la palabra todavía no. Y te lo comento por el tema de las expectativas. Decías, ajustemos las expectativas, ajustémoslas a corto plazo, a medio plazo, pero quizás no a largo plazo. Todavía no son capaces de hacer ciertas cosas, pero podemos trabajar sobre ello. Sí, muchas gracias por la aclaración, porque tienes toda la razón. Y yo por las prisas, pues voy, a lo mejor no he sido suficientemente clara. He hablado de esos trastornos que claramente lo vamos a ver, la función ejecutiva. También he dicho que las personas con exceso de cortisol la función ejecutiva deja de funcionar adecuadamente. Y otro de los elementos que he puesto es personas alumnos, al final la función ejecutiva hay que desarrollarla. Pues si no la trabajas, si no la educas, pues también nos lo estamos encontrando. Por supuesto que no todo el que lo tiene tiene una patología. Ahí a lo mejor no he sido suficientemente clara, pero eso es así. ¿Qué ocurre en los grupos de FP básica? Que curiosamente el número es muy elevado. O sea, cuando vas al aula con diagnóstico hay muchos alumnos. Y sí que es verdad, y hay parte que no tienen diagnóstico porque, por ejemplo, con el trastorno de espectro alcohólico fetal, ese está muy presente y todavía no está diagnosticado. Y da una idea de, es verdad que al no conocerlo, puede presentarse en el aula pero no tenerlo, pero no es una patología. Por eso, en general, he querido decir que nos puede afectar a todos. Nosotros somos los que primero, como docentes, que llegamos con estrés, a veces no vamos a tomar las decisiones adecuadas, así que muy bien, muchas gracias por esa aclaración. Tenemos 4 minutitos más, tiempo para una pregunta breve. Sí. Yo conozco el trastorno de espectro alcohólico fetal desde 2005, cuando me metí en el mundo de la adopción y tal, y las familias adoptivas hemos luchado muchísimo. Y de hecho hay una publicación del gobierno vasco y de otras consejerías de educación desde por aquellas fechas para los centros escolares, hablando del trastorno, y no entiendo cómo estamos en 2025 y todavía sigue siendo un trastorno desconocido. Por eso lo he querido mencionar en el aula. En un estudio del Clínico de Barcelona, el doctor Óscar García Agar hicieron un estudio a todas las mujeres que habían dado a luz. Les preguntaron primero si habían consumido alcohol y la mayor parte dijeron que no, pues a lo mejor menos de un 10% habían consumido algo de alcohol, y sin embargo estudiaron si habían consumido en el pelo, porque en el pelo sí se quedaba esa información. La realidad es que el 46% de las mujeres habían bebido. Esos son niveles muy altos. No lo conocemos en nuestra escuela, ¿vale? No se está hablando de ello, pero lo conocen en Canadá. En Canadá este trastorno, yo de hecho esta información la he conocido a través de canadienses. La función ejecutiva no me lo ha explicado nadie en España, en docencia ni nada. Me lo han explicado gente que han venido de Canadá, porque ellos lo explican. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen niveles muy altos de este trastorno. En Reino Unido pasa lo mismo. Son conscientes y lo conocen y lo ven en el aula. Nosotros no lo tenemos diagnosticado, porque no hay profesionales. En Madrid en pocos sitios lo están diagnosticando. Barcelona sí se conoce por adopción, efectivamente. Y en Murcia también hay un médico y hay una unidad de diagnóstico, y en Valencia también. Pero el resto de España no. ¿Cómo se va a diagnosticar y cómo lo vamos a verlo? Pero es que la realidad es que se está haciendo ese consumo. Es la primera causa de retraso intelectual y se puede prevenir y no está. Entonces, gracias por hacerlo mención, porque es muy importante. Y no lo conocemos. Como no lo conocemos, vamos a ver, no deja rasgos faciales, aunque sí que un tanto por ciento lo tiene, pero como no tienen rasgos faciales y no les afecta al cociente de inteligencia, no lo vemos. ¿Qué vemos? El mal comportamiento que tienen.
y vamos a mandarlo a los servicios de orientación y tampoco lo van a ver porque no lo conocen. Y eso es un problema. O vamos a derivar a los médicos y los neurólogos tampoco lo conocen. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta porque puede acabar en las aulas de FP y tenemos que trabajar con ello. Como lo decía, pues ni tenemos que ver que todo sea una patología, porque no, pero sí que 46% es alto y no hay mínimo de alcohol que se pueda consumir que pueda dañar el cerebro. O sea, están hablando que ni la cerveza 0,0. O sea, ya es segura, cuando dicen en el USFAS, en el último congreso que se hizo. Entonces, eso está en el aula y está llegando al aula y da la cara de muchas maneras. A veces da la cara como un TDAH y se diagnostica como TDAH, a veces da la cara como un autismo, a veces como oposicionistas desafiantes, pero está presente. Y no sé en vuestros institutos si tenéis alguno diagnosticado, pero no es lo normal. En adopción sí, en adopción se conoce más. Sí, pero ese TEAF es síndrome de alcoholismo fetal. Sí, porque sí, pero no todos. Sí, pero los que tienen SAF, porque da SAF y no todos tienen rasgos físicos, solo un tanto por ciento, porque los rasgos físicos los dan haber consumido alcohol el día 21 del primer mes, por ejemplo. Nosotros teníamos un alumno con ese síndrome que yo no lo conocía de nada, entonces el año pasado ciudadano y físicamente no se notaba. Tenía un poco de cuerpo rarillo, pero no se lo notaba la cara, pero la actitud era muy desafiante. Perdonad, Sí. se nos ha acabado el tiempo, es un tema súper interesante, si queréis tomar el contacto de Laura que ha compartido tan generosamente. Creo que todas nos vamos a casa con ideas como tener el cerebro en Las Vegas y el cerebro de cocodrilo, así que vamos a agradecer a Laura una vez más que lo haya compartido con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.